bajo cierto tipo de peso. Ya somos nosotros los que nos encargamos de sobrecargarla y de no fortalecer nuestros músculos y lógicamente recae en nuestras articulaciones. Otro factor que influenciaría en la obesidad actúa indirectamente induciendo cambios metabólicos como la intolerancia a la glucosa, hiperlipemia, cambios en la densidad mineral ósea, determinados además también como elementos de la dieta que hay alimentación que favorece a la destrucción del daño del cartílago, de los huesos y además de otras estructuras articulares. ¿Bien? Sabemos que mientras menos ejercicio hacemos, hay menos densidad a nivel de los huesos, la osteopenia y la osteoporosis. Y a su vez también esto, el sedentarismo produce que haya menor lubricación a nivel de las articulaciones y esto también produce daño a nivel articular, ¿no? Menos frecuente en varones, más frecuente en mujeres, sobre todo en la perimenopausia y menopausia, es donde la curva se aleja más entre hombres y mujeres. En cuestión de género, en cuestión de edad, hay cambios anatómicos en las articulaciones, alteraciones biomecánicas y bioquímicas. ¿Por qué? Porque lógicamente a mayor edad también envejecen nuestras células, ¿no? La ocupación y la actividad laboral lógicamente juega un factor de riesgo importante. Por ejemplo, para la artrosis de rodilla hay profesiones que obligan a su uso frecuente y peor si están en flexión permanente, lo que va a ser un factor de riesgo más elevado que personas que no utilizan ciertos tipos de movimientos, ¿no? Por ejemplo, las personas que hacen actividad física de competición es un factor de riesgo a la larga. Alteraciones anatómicas de las articulaciones, por ejemplo, personas que, un ejemplo súper frecuente, personas que tienen pie plano. Al inicio puede ser que le caiga en el tobillo, pero nosotros tenemos un eje que tenemos que mantener. Si uno de las articulaciones está alterada, con el tiempo va a ir afectando a la siguiente. Entonces, si nosotros no corregimos el pie plano, después vamos a estar la rodilla, después vamos a estar la cadera y después vamos a estar la columna. ¿Bien? Menisectomía previa, o sea, cirugías que tengan que ver en rodilla, ya sea menisco, en ligamento, predisponen ya como factor de riesgo a futuro artrosis. Continuación de la práctica deportiva después de sufrir alguna lesión articular. Lógicamente sin una buena rehabilitación, pero ya de por sí dijimos que si es de competición a la larga puede ser un factor de riesgo, ¿no? Y lógicamente los deportistas de fin de semana peor todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen ejercicio sin tener una buena preparación física y cada vez hay trauma a nivel de las articulaciones. Clasificación de la artrosis puede ser idiopática, secundaria. Idiopática puede ser localizada en manos, pies, rodilla, cadera, columna y lógicamente en cualquier articulación. Cualquier articulación. Ustedes no sé si se han fijado, por ejemplo, las manos de las señoras que lavan a mano tienen artrosis a nivel de los interfalángicas. Hay engrosamiento de las falanges, puede haber incluso deformación de los dedos. Entonces, mientras más sobreuso tiene esa articulación, mayor riesgo de artrosis a la larga, ¿no? En columna, mala postura, no hacer ejercicio, el sobrepeso. Generalizada cuando afecta tres o más articulaciones, pueden ser pequeñas, grandes, mixtas. Y secundaria, a enfermedades congénitas del desarrollo, y cuando hay enfermedades, por ejemplo, de la cadera, factores mecánicos locales como la obesidad, diferente tamaño de la pierna. A veces nosotros tenemos, en general, no somos 100% simétricos, pero cuando un miembro inferior es más chico que el otro, cuando la diferencia es de 1 centímetro o más, hay que hacer corrección. Se necesita usar plantilla. Cuando es menos de 1
centímetro no afecta tanto, pero es cuando es más de 1 centímetro sí o sí, hay que utilizar. ¿Por qué? Porque si no, estamos nosotros sobrecargando la otra pierna y a la larga la columna. ¿Okay? Cuando hay displasias óseas, enfermedades metabólicas que pueden alterar también la formación de cartílago, la enfermedad de Ehlers-Danlos, que esto es lo que hay es una excesiva producción de colágeno y puede haber luxaciones a nivel de las articulaciones, hay hiperextensión de todas las articulaciones en general, ¿no? Depósito de calcio, postraumática y bueno, otras enfermedades que van a afectar de manera metabólica, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la etiopatogenia? No se conoce exactamente cuál como para poder prevenir. Independientemente del tipo de artrosis, lo que hay es una pérdida en la función articular por ruptura del cartílago. ¿Bien? El cartílago es de tipo hialino, por lo tanto no tiene tanta vascularización, por ejemplo, como la piel o como cualquier otro órgano. Está anclado al hueso y permite el deslizamiento fácil entre dos superficies articulares. ¿Bien? Entonces, si ustedes se fijan, y ustedes han visto un cartílago, no es que tiene mucha vascularización. Y toda, como dice ahí, está anclado al hueso y permite ese movimiento de flexión, extensión, rotación, dependiendo del tipo de articulación, ¿no? Por su elasticidad es capaz de amortiguar las violentas presiones que pueden producirse durante las carreras y los saltos. De eso se trata, son nuestros amortiguadores, ¿no? Lógicamente en buenas condiciones y con buena musculatura. ¿Para qué? Para que el impacto no caiga directamente sobre la articulación. Aunque la degradación del cartílago es el evento central en la artrosis, el tejido sinovial, el hueso subcondral también participan en esta enfermedad. Bien, tenemos el cartílago, el hueso subcondral donde va anclado nuestro cartílago y tenemos el hueso clavicular, que pueden ser huesos largos, huesos cortos, pero donde depende del tipo de hueso, ¿no? Entonces, acá también, ¿qué es lo que varía, qué es lo que influye en la patogenia? Puede ser por metabolismo, envejecimiento, por procesos inflamatorios y por procesos biomecánicos, ¿no? Los 4 tipos de la artritis. Ya dijimos que múltiples factores pueden empezar con este proceso de síntesis y degradación a nivel articular. Hay una disminución del número de los condrocitos por el aumento, por el incremento del número de células, mueren por apoptosis, hay necrosis del cartílago y lógicamente si esto no se repone va a haber mayor destrucción a nivel de cartílago articular. Factores ambientales y fenotipos. En los fenotipos dijimos, ¿no? Metabólico, biomecánico, postraumático, envejecimiento, inflamatorio. Pero también influyen todos estos factores que dijimos antes, ambientales, para llegar a generar la artrosis. Inflamación o estrés oxidativo, envejecimiento, traumatismo, herencia mitocondrial nuclear, dieta y trastornos metabólicos, ya sea obesidad o todas las enfermedades metabólicas que estaban en el cuadro, ¿no? Ahora, en factores mecánicos, como su nombre lo indica, mecánico, presiones repetidas, localizadas, por ejemplo, en los deportistas, en las personas que, por ejemplo, trabajan con maquinaria que permanentemente están sufriendo vibraciones, ya sea a nivel de miembros superiores o inferiores, de forma repetitiva, y esto va a favorecer la degradación, va a haber un desgaste por esas presiones cíclicas y repetitivas. Mecanismos enzimáticos. El grupo de enzimas que desarrollan una función esencial en la artrosis son las metaloproteasas, o sea, la colagenasa
que lógicamente va a destruir el colágeno, ¿no? En el cartílago artrósico se ha detectado valores elevados de estas enzimas y un descenso de la proteína encargada de neutralizar su función, que existe el equilibrio entre lo que es producción y destrucción, ¿no? Además dijimos que había también el estrés oxidativo, proceso inflamatorio, donde lógicamente vamos a encontrar citocina, óxido nítrico, prostaglandina como la interleucina 1, factor de necrosis tumoral, que van a favorecer también a la destrucción del cartílago, ¿no? Nosotros lógicamente tenemos la destrucción y mecanismo de reparación. Cuando un paciente presenta artrosis de manera temprana es porque hay algún defecto en el mecanismo de reparación espontánea. Y por eso también es que tenemos artrosis en pacientes, en personas jóvenes, que no tiene que ver con el envejecimiento. Eso sería la cuestión, el fenotipo, sobre todo metabólico, ¿no? En la anatomía patológica, ¿qué vamos a encontrar? Normalmente nuestro cartílago tiene que ser brillante, blanquecino y de consistencia elástica. Pero cuando tenemos ya procesos de artrosis, más bien va a estar opaco, amarillento, erosionado y de consistencia blanca, ¿no? Va a haber reducción de los proteoglicanos, aumento del agua, multiplicación en la migración de los condrocitos formando clones, y ya en etapas avanzadas, ya dijimos, el número de condrocitos disminuía, vamos a tener espacios de lagunas vacías y acá ya no suele producirse esa red de colágeno de reparación, por eso es que va a haber alteración del cartílago, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí la superficie no está suave, si ustedes la notan, está como con lesiones así entacabocados. ¿Por qué? Porque el cartílago ya está presentando cambios en su estructura y esto sucede en todas las articulaciones. ¿Esta qué articulación es? Esta es la escápula y esta es la cabeza del húmero, ¿no? Entonces, y cuando empieza a haber esta alteración a nivel de la articulación, el cuerpo empieza a producir los osteofitos, que son excrescencia ósea, o sea, crecimiento del hueso, para tratar de dar estabilidad a esa articulación que se encuentra inestable. Y así es como se va produciendo más artrosis, y dependiendo de la articulación, por ejemplo, en cuestión del hombro, puede llegar a formar lo que se llama el hombro congelado. Fíjense en esta otra. ¿Qué articulación es esta? Ajá, exacto. Esta es la cabeza del fémur, la parte inferior, ¿no? Y esta es la tibia. Entonces, fíjense como aquí, en esta zona, como hay crecimiento del hueso, disminución del espacio entre la articulación. Bien, fíjense cómo hay disminución entre la articulación. Fíjense acá igual a nivel de la rótula, cómo hay este pico, cómo hay crecimiento del hueso hacia arriba tratando de estabilizar la articulación. Lógicamente eso produce dolor, ¿no? El síntoma más frecuente es de tipo mecánico, que quiere decir que se desencadena con el uso de la articulación y mejora con el reposo. Bien. A medida que la enfermedad progresa, el dolor es más continuo, incluso puede aparecer en reposo por las noches interfiriendo el sueño. Y no existe correlación entre el dolor y el daño estructural. Puede ser que la artrosis de repente no sea tan severa, pero que el dolor sea muy intenso, ¿no?
La rigidez también es otra característica clínica, sobre todo en etapas más avanzadas, cuando ya la articulación tiene cierta deformidad y lleva a inactividad, por ejemplo, a levantarse de la silla, a caminar. Puede existir además rigidez matutina, su duración es menos de media hora, a diferencia de las enfermedades inflamatorias. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de artritis reumatoidea, dijimos que más o menos la rigidez matutina duraba 1 hora a nivel de las manos y pies. Cuando hablamos de espondilitis anquilosante, dijimos que la rigidez era más que todo en el esqueleto axial, bien, pero en esto es más corta, ¿no? La incapacidad funcional es una consecuencia importante de la artrosis. Seguramente ustedes han visto mujeres que están caminando con mucha dificultad, que tienen una rodilla desviada o problemas en la cadera, donde las personas al incorporarse y empezar a caminar tienen mucho dolor. Al examen físico tenemos la crepitación ósea al movimiento activo y pasivo. ¿Cuál es el movimiento activo? El que hace la persona. ¿Y el pasivo? El que hace el examinador, ¿no? Entonces ustedes agarran la articulación y cuando ya es muy severo, lógicamente ante el movimiento se escucha sin necesidad de que ustedes toquen la articulación. Pero si no, ustedes pueden tocar la articulación, hacer el movimiento y van a sentir ese crujido, que es el roce ya entre hueso y hueso, ¿no? Cuando hay disrupción articular. En ocasiones puede haber incremento de la temperatura en la articulación afectada y con derrame articular de intensidad variable, cuando ya hay un proceso inflamatorio, ¿no? A nivel de esa articulación. Y cuando ya son casos muy avanzados puede haber deformidad, que es lo que les decía, ¿no? Aumento de los obstáculos, aumento de entre articulación y articulación. Aquí, por ejemplo, interfalángica. Puede haber también atrofia muscular periarticular por el desuso. ¿Por qué? Porque si me duele, no lo muevo. Si no lo muevo, el músculo se atrofia, hay mayor artrosis y así se forma un círculo, ¿no? Entonces dijimos que puede afectar varias articulaciones. Se desconoce la razón de por qué afecta más unas que otras, si es que no es por sobreuso, si es de manera idiopática. En las manos, fíjense cómo se ve, hay desviación ya de esta falange. Fíjense aquí, hay destrucción, prácticamente erosión a nivel de la segunda y primera y segunda falange. Fíjense cómo hay deformación con destrucción a nivel de las epífisis, ¿no? Más frecuente en mujeres, es sintomática y lógicamente causa problemas en la actividad de la vida diaria, ¿no? A nivel del codo es más raro, más frecuente secundaria traumatismo o enfermedades como condrocalcinosis, pero también, por ejemplo, en personas que tienen deporte como el tenis, como el golf, que están permanentemente utilizando más esas articulaciones, o en personas que trabajan mucho en cocina. A nivel del hombro, la más afectada es la acromio clavicular. Puede haber dolor localizado que se exacerba con la abducción y elevación del brazo. ¿Cuál es la abducción? ¿Qué movimiento es? Más lejos de la línea. ¿Cómo? Abducción es que aleja y el otro es que acerca, ¿no? Y esto es más
más frecuente en los pacientes diabéticos. La cadera, porque con problemas metabólicos en los diabéticos, ¿sí? Pero la de otra, ¿sí? En la cadera tenemos tres tipos de artrosis. La superior, que es la más frecuente, la medial, menos frecuente y más que todo en mujeres, suele ser bilateral, y la concéntrica, que ataca todo, ¿no? O sea, superior es en esta zona, a nivel del acetábulo, la medial a nivel de la cabeza, y concéntrica, que asocia todo, ¿no? Clínicamente vamos a tener dolor en la región inguinal. Puede percibirse hacia el muslo o hacia el glúteo. Ocasionalmente puede estar referido hacia la rodilla, y sobre todo es al caminar, porque estamos haciendo presión sobre esa articulación en cada paso, ¿no? Y lógicamente hacemos reposo y calma el dolor. Pero en casos avanzados incluso puede doler hasta en los cambios de posición en la noche. A la exploración física lo vamos a notar cuando hacemos las rotaciones. Cuando hacemos las rotaciones, acá tenemos que fijarnos que cuando sacamos el pie hacia afuera es rotación interna de la cadera, y cuando hacemos el pie hacia adentro es rotación externa de la cadera. Eso para tomar en cuenta cuando ustedes anoten en su examen físico, ¿no? Y no se vayan a equivocar. La rodilla, una de las más frecuentes, suele ser bilateral, más frecuente en mujeres, porque en general la artrosis es más frecuente en mujeres. El dolor, lógicamente, se va a localizar en la rodilla, si es bilateral o unilateral, y va a haber rigidez y dificultad para subir o bajar escaleras, porque eso requiere más esfuerzo. Y lógicamente, como duele, se mueve menos, hay más atrofia y le cuesta más subir y bajar escaleras, ¿no? Ya dijimos que pueden haber crepitantes palpables o incluso audibles en casos muy avanzados. Va a haber disminución del rango de flexión y extensión. En tobillo y en pie es más que todo secundario a traumatismo. Si tenemos el 15 repetitivo o de repente una mala pisada, ¿no? El diagnóstico clínico, además de la imagen radiológica, ¿qué es lo que va a haber? Signos clásicos a nivel de la radiografía: disminución del espacio articular, osteofito, esclerosis subcondral, y pueden haber quistes, que eran las lagunas a nivel de la articulación. Se pierde en la radiografía la suavidad que hay en ambas articulaciones. Va a haber disminución del espacio subcondral y además formación de osteofito, ¿no? Fíjense, comparen esta con esta. Fíjense que el espacio acá está prácticamente pegado, no hay el espacio que vemos acá. Fíjense que hay erosión a nivel del hueso. Hay osteofitos acá, esto es el sobrecrecimiento del hueso, y todo esto es esclerosis, ¿no? Por eso es que se ve mucho más lúcido en esta radiografía que en la otra, por ese traumatismo, esa esclerosis que hay a nivel del cartílago y además subcondral. La ecografía y la resonancia, ¿qué es lo que nos va a permitir ver si hay derrame articular, medir el cartílago, el grosor del cartílago, y si es que hay afección a nivel periarticular, o sea, ver más partes blandas que el hueso en sí. En la práctica clínica no se justifica realizar estos estudios si es que no tenemos sospechas de que hay realmente derrame articular o alguna otra afección, ¿no? En general, con una radiografía más la clínica, uno puede hacer el diagnóstico. En el caso, por ejemplo, de la artrosis de rodilla, podemos combinar criterios con mayor sensibilidad, como por ejemplo dolor,
osteofito, edad mayor de 50 años, rigidez matutina, crepitaciones, y con eso ya tenemos nuestro diagnóstico seguro, ¿no? Ya, acá tenemos 3 fases: la consolidada, la temprana y la muy temprana. Después ustedes lo van a ver mejor ordenado. Ya, entonces, muy temprana, temprana y consolidada. Muy temprana cuando solo vamos a ver biomarcadores genéticos y proteicos que no se hacen. En esta fase es asintomática, por lo tanto, la imagen de la radiografía va a ser normal. O sea, nadie hace diagnóstico en esta fase. A no ser que esté en un estudio o algo. Temprana, fase que se caracteriza por los cambios en la radiografía. Aquí no están presentes aún, pero sí podemos encontrar en la resonancia, que es para ver más tejido blando. Y ya la consolidada es aquella que tenemos signos y síntomas, tanto en la clínica como en la radiografía. A nivel del hemograma o exámenes de laboratorio, no hay nada, a no ser que haya un proceso infeccioso asociado, pero si no, no hay nada que nos pueda dar pautas de una artrosis. Diagnósticos diferenciales, por ejemplo, si tenemos un derrame articular, lógicamente vamos a hacer punción y vamos a ver la característica del líquido. Si es por proceso inflamatorio, la celularidad no tiene por qué estar aumentada, la glucosa, las proteínas, la característica del líquido a nivel macroscópico no tiene por qué estar alterado. Va a ser un líquido viscoso, no turbio, células menores a 2000 por ml, y lo que sí hay que ver si no están bien por un proceso metabólico como ser gota, que es por ácido úrico elevado. Entonces por eso hay que ver a través de la luz si no hay presencia de cristales. Igual se tiene que mandar a hacer un citoquímico de un cultivo, igual. El pronóstico va a depender de la edad, de la raza, índice de masa corporal, porque dijimos que la obesidad es un factor de riesgo, el género, dijimos que más frecuente en las mujeres, y la edad también, y el alineamiento de las rodillas, ¿por qué? Por la sobrecarga que nosotros le estamos dando. Primero, el objetivo es calmar el dolor. Segundo, mantener la función de la articulación. Y por último, lógicamente, reducir la progresión de la artrosis. ¿Bien? Esto es lo principal que nosotros tenemos que tener como objetivo en nuestro tratamiento. Además, ya hablando de medicamentos, tenemos tratamiento para modificar los síntomas y tratamiento para modificar la estructura, o sea, reducir, frenar o revertir la destrucción articular según el grado que sea, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Ejercicio, fortalecer cuádriceps, que eso nos va a dar una buena estructura muscular para mejorar nuestra rodilla. Ejercicios en el agua porque reduce el peso. Y utilizar bastón para disminuir la sobrecarga. Depende de la ayuda marcha. ¿Cuáles son los ayuda marcha? El bastón, el trípode, el andador. Cada uno reduce más. Por ejemplo, un bastón puede reducir hasta un 30% el peso que nosotros cargamos. El andador puede reducir hasta un 50%. Lógicamente, calzado adecuado si es por una estructura mala de la pisada. Y tener en cuenta cuando nosotros recetamos medicación a largo plazo, cuáles pueden ser nuestros síntomas secundarios, ¿no? No farmacológicos, ya dijimos, mejorar la dieta, ejercicios, disminuir el peso, usar bastón, ejercicio para mejorar la fuerza muscular. Y farmacológicos, para modificar los síntomas, si hay dolor analgésico, pueden ser los AINE, pero ya sabemos que no se puede utilizar a largo plazo. Modificadores de los síntomas de acción lenta, podemos utilizar, por ejemplo,
glucosamina y condroitin sulfato, que esto lo que hacen es mejorar la calidad del cartílago. Podemos utilizar ácido hialurónico, que se puede dar por vía oral o se puede inyectar también en la articulación. Antidepresivo, esto no como antidepresivo, sino más bien como tratamiento para el dolor. La duloxetina, si ustedes ven, fue creado como un antidepresivo, pero en realidad lo usamos mucho en el dolor crónico y sobre todo en el dolor neuropático. Corticoides en general, no por vía sistémica, sino intraarticular para disminuir el proceso inflamatorio, ¿no? Y degenerativo de la articulación. Y tratamiento quirúrgico, lógicamente, cuando hay ya mucha alteración a nivel de la articulación, hacemos reemplazo, ya sea de cadera, de rodilla, a nivel de la cabeza del fémur, dependiendo de la articulación afectada, se hace el reemplazo de esa articulación, ¿no? Entonces, una vez que nosotros empezamos nuestro tratamiento, tenemos que hacer el seguimiento del paciente y, lógicamente, el seguimiento de la articulación para ver si en algún momento no hay respuesta y hay mucho dolor, hacer el reemplazo de la articulación. ¿Preguntas?